sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es la roca eterna de nuestra salvación. Señor, tú has sido Sembradores de la Buena Semilla presenta Historia de la Iglesia de Cristo. Séptimo periodo. La Iglesia actual. Del año 1900 al 2011. nos has cubierto de todo mal. Carta a la Iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14. De generación en generación nos has librado. Refugio nuestro, castillo nuestro. Introducción. Secuencia anterior y contexto. El Evangelio reformado llegó de Europa, principalmente de Inglaterra, a Estados Unidos. De este país se extendió hacia América Latina por medio de sus misioneros y colportores. Dos funciones que muchas veces se ejercían por la misma persona. Colportor es quien vendía Biblias y hacía labor evangelística. El auge de expansión hacia el sur de América fue a partir de 1870. En México, la libertad de culto llegó a partir de las leyes de reforma y su principal promotor, el presidente Benito Juárez, quien asistía a varios cultos protestantes con el propósito de reforzarles y tratar de equilibrar el poder con la Iglesia Católica, algo que obviamente no se consiguió, pero al menos ayudó a establecer una base evangélica en México. Sí, en toda América, la Iglesia Católica no pudo contener más la entrada del protestantismo, aunque sí frenarlo, pues su posicionamiento en la cultura, el comercio, en las escuelas y desde los gobiernos continuó ejerciendo su primacía y casi exclusividad por 100 años más. Las iglesias cristianas, otro nombre más acorde, crecieron a lo alto y a lo ancho, es decir, en compromiso espiritual y en cantidad de creyentes. La luz, la revelación progresiva, el entendimiento, el aumento del conocimiento, la libertad de expresión y pensamiento, la aparición de numerosos institutos bíblicos, todo ello contribuyó a que la enseñanza bíblica fuera de mayor alcance y de mayor profundidad. Esto mismo convirtió a cada cristiano en un potencial evangelista, o al menos en un portador de las buenas nuevas, multiplicándose exponencialmente año tras año el número de creyentes evangélicos. Al llegar el siglo XX, la plataforma está puesta. Hay grandes movimientos llamados históricos, como son la Iglesia Luterana, Presbiteriana, Metodista, Los Amigos, Bautista, etc., para diferenciarlos de los movimientos modernos que surgen a finales del siglo XIX y principios del XX. El movimiento más grande que surge en ese tiempo conglomera hoy a millares de iglesias, agrupadas bajo grandes denominaciones o independientes. Es el movimiento pentecostal. Más tarde, en la segunda mitad de este periodo, surgen las iglesias de restauración, y ya al final del siglo, hacia nuestros días, se le conoce a un sector modernizado del pentecostalismo como neopentecostales. Hola mis hermanos, buenas noches otra vez. Estamos compartiendo con ustedes el periodo 7. Les doy las gracias por su paciencia, por su atención, por su resistencia. Estamos casi por terminar dentro de lo que es el periodo o los 7 periodos que están en el programa completo. Ya hoy sería el principio del séptimo, es decir, del último. Sin embargo, como vimos en el programa, cuando los invitamos, pusimos 8 periodos, es decir, 16
sesiones, porque vamos a agregar, además de lo que está en los discos del paquete, vamos a agregar un poco más de lo que es la iglesia en la actualidad. Pero hoy estamos viendo pues la última etapa que corresponde a la última iglesia, a la Odisea. Así que empecemos con ello. Ya vimos la introducción en el video y vamos a darle gracias a nuestro Señor y Dios por este momento, por esta oportunidad, por este privilegio, rogándote, Padre, que nos ayudes a tomar más entendimiento de tu mensaje, del propósito, al tú darnos esta historia, porque como alguien dijo, que tú has escrito la historia. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mis amados hermanos. Confiamos en la bendición de nuestro Señor y Dios. Pues bien, en este periodo vamos a ver lo que es el pentecostalismo, el nacimiento del pentecostalismo, algunas de las iglesias históricas del pasado, que es de donde toma mucho el pentecostalismo, porque hemos de entender que el movimiento pentecostal no nació con gente nueva, diríamos con gente inconversa o con gente católica, sino que nace dentro de la misma iglesia cristiana ya establecida. Es decir, que los primeros miembros de este movimiento pues ya son cristianos, pero que están en diferentes movimientos llamados los históricos, ¿verdad? Como es el caso de las iglesias bautistas, metodistas, todas las wesleyanas, incluyendo el nazareno, la luterana inclusive, la anglicana. Bien, pero quiero empezar un poco atrás de lo que es el avivamiento de Pentecostés. Antes de ello, vamos a ver lo que es la figura, la analogía de la iglesia correspondiente, la Odisea. La Odisea, recordamos que es la séptima de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, y esta séptima iglesia, que viene a ser la postrera, la última, no hay 8 iglesias, son 7, quiere decir que aquí termina. Dentro de este periodo, que no podemos establecer una fecha final, pero dentro de este periodo es de esperarse que la iglesia termine su misión en la tierra. ¿Cómo será eso? Bueno, la mayoría entendemos que habrá un arrebatamiento, en ese momento termina el periodo del Espíritu Santo en la tierra con la iglesia, volverá el pueblo judío, en fin, es el final de este periodo, pero de momento no hablemos de futuro, no hablemos de Apocalipsis, de la interpretación escatológica, sino hablemos de la historia, solamente que ya esta iglesia, este periodo nos va a unir con el momento final. Esto lo vamos a ver en el siguiente periodo, nos vamos a acercar un poco más a lo que esperamos será el Apocalipsis, pero aún no vamos a llegar al Apocalipsis. Vamos a terminar este estudio en el antes del Apocalipsis. Bien, pero por ahora quiero pedirles su atención pues para ver la figura, la analogía que hay correspondiente a la séptima iglesia, y después pues nos vamos con algunas diapositivas en la explicación. Así que entonces esta explicación primeramente se la voy a poner a través de un video corto, breve, y después de ello entonces continuamos con el relato. Analogía. Carta a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14-22. En figura con el período actual de 1900 a la venida del Señor. Texto bíblico. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es la única de las 7 iglesias que no recibe ningún elogio del Señor. El nombre, Laodicea, significa juicio de las naciones. La ciudad en Asia Menor situada en Frigia, la fundó el Seleucida Antíoco II en el siglo III a.C. y la nombró en honor de su esposa, Laodice. Era una ciudad tan próspera en su comercio que después de un terremoto desastroso en el año 60 después de Cristo, se dio el lujo de rehusar el subsidio imperial ofrecido para su reconstrucción. Dices que soy rico. Su situación sobre una transitada carretera hizo de ella un centro bancario. Sus productos distintivos eran ropas de una brillosa lana negra y polvos medicinales. Apocalipsis 3:18. Sin embargo, tenía la desventaja de que su ubicación la obligaba a abastecerse de agua desde las termas de Hierápolis por una red de tuberías. El agua llegaba tibia y provocaba vómitos en muchos casos. Apocalipsis 3:15. Figura en el período histórico, año 1900 hasta la segunda venida del Señor. Se considera el período de 1900 hasta que venga Cristo. Justamente al inicio de este siglo surge un nuevo grupo de iglesias modernas, haciendo grupo aparte de las tradicionales. El mundo moderno y sus atractivos, la buena economía, el humanismo, el ecumenismo, la ligereza y rapidez con que se vive, hacen marco para identificar a la iglesia de Laodicea con este período. Ciertamente muchas iglesias se han vuelto más activas, agresivas, prósperas, pero al mismo tiempo más tolerantes con el mundo. Tibieza espiritual. Esta última frase, tibieza espiritual, hace una pues innegable figura con el tiempo actual. El tiempo actual es un tiempo de tibieza. Esto estamos entendiendo que empezó en 1900, es decir, a partir de cuando se inicia el periodo de la última iglesia, ya es nuestra etapa. 1900 no estábamos ahí todavía. Mi madre nació en 1925, o sea, es un tiempo lejano, pero sin embargo ya corresponde a este periodo de nuestra actualidad. Y aunque en un principio del siglo no vemos toda la magnitud de lo que está manifestado en la carta de la Odisea, sí la vamos viendo poco a poco, paulatinamente va a ir apareciendo, se hace más evidente ya en la década de los 60. Pero vamos a dejarlo ahí como un recordatorio, algo presente, y sobre la marcha, al ver su historia, sobre todo en el siguiente episodio, en la segunda mitad, vamos a ver cómo se cumple mayormente los puntos que tiene la analogía con la iglesia de la Odisea. Bien, vamos a pasar al PowerPoint para de ahí seguir algunos pasos y con ello nos seguimos ubicando. Se me pierde un botón. Bien, pasé. Pues sí, me había pasado mucho. Perdón, deje regresar. Revisando que estuviera bien antes de empezar, pero se me quedó avanzado, no retrocedió. Así que vamos a retrocederlo manualmente delante de ustedes, perdón. Este es todo el proceso. Este es el periodo de el avivamiento. Bueno, el avivamiento de Azusa no empezó en Azusa, empezó más atrás, empezó en Topeka. Y todavía podemos ir más atrás de Topeka. Topeka fue en 1900, Azusa fue en 1906. Aún más atrás todavía tenemos otras dos iglesias, se lo voy a decir así
diríamos manualmente, antes de este periodo, hay dos iglesias que tienen ya una apariencia, diríamoslo así, para dar la idea, no, tal vez no sea la palabra exacta, pero de Pentecostés, o sea, parecieran iglesias pentecostales, pero estamos hablando de 1656, cuando los cuáqueros, que lo explicamos en periodos pasados, cuáqueros tembladores, empiezan esa manifestación del Espíritu Santo con una expresión corporal temblando, ¿verdad? Bien, esa es una de las iglesias en las que ya desde siglos antes del Pentecostés les veíamos manifestaciones espirituales al estilo del Pentecostés, y no solo del Pentecostés de 1900, sino del Pentecostés original. El otro movimiento que tiene unas manifestaciones semejantes al Pentecostés, antes del Pentecostés, es la Iglesia de Dios, ¿sí?, que nació en Plymouth. Eso también fue antes del Pentecostés, que fue en 1886, el nacimiento de esta iglesia, y cuando viene el Pentecostés, pues se adhiere a él, pero ya tenían esas manifestaciones espirituales, imposición de manos, milagros y muchas otras cosas que solo se ven en la iglesia pentecostés, que no se ven en la iglesia tradicional, sea bautista o sea metodista. Entonces, esas dos iglesias se vienen a unir prácticamente. Bien, sigamos lo que es este PowerPoint. Bien, movimiento pentecostés en Azusa. Decíamos que antes de Azusa fue en Topeka. Déjenme ver si está por aquí Topeka. Bueno, aquí están los cuáqueros y aquí está la Iglesia de Dios, 1886. Está Charles Fox Parham. Bien, este varón de Dios era un ministro bautista en Topeka, Kansas. Él era un maestro. Déjenme platicarles un poquito, porque a mí me gusta mucho esta parte de la historia de la iglesia. Es muy poco atendida, es más atendido lo que pasa unos años después con Seymour. Pero en este momento, aquí en el año 1900 a 1901, en una noche del 31 de diciembre, nace este movimiento. Se presenta la manifestación del Espíritu por primera vez. Déjenme ver si tenemos aquí otra gráfica. Bueno, aquí está cómo va naciendo. Y aquí está Charles Parham otra vez. Pero esta es una mujercita, Agnes Osman. Y este es Seymour. Bueno, todos estos personajes se mezclan en la historia. Déjenme hablarle primero de Agnes. Con ella y sus compañeros condiscípulos empieza el movimiento. Mira, aquí está escrito: la noche del 31 de diciembre de 1900, en el culto de acción de gracias y esperando la venida del año nuevo, estaban orando por una estudiante que salía como misionera, era esta Agnes, y deseaba ser investida de poder como recién había concluido. Se llamaba Agnes Osman. Charles escribió que fue cubierta de gloria y un halo iluminaba su cara y empezó a hablar en chino. Iba a salir a China y no sabía chino. Lo necesitaba y aquí el Señor la equipa. Por 3 días no pudo hablar inglés, solo chino. Ahora bien, ¿cómo se dio esta noche? ¿Por qué se llegó a eso? Es interesante. También, todo es interesante, pero esta parte tiene su raíz, y ahí es donde vemos una de las cosas, una de las características por las cuales surge un avivamiento. ¿Cuál es esa causa? La fe. Fíjense, ya vemos los personajes involucrados. El director del instituto, que a la vez era el pastor de la iglesia, un instituto pequeño de la iglesia, tenía 40 estudiantes, y Charles Parham, además de ser el pastor de la iglesia, era el director del instituto. Entonces él, en una de las tareas, les encarga a sus estudiantes que analicen, que estudien, que oren, que lean el libro de los Hechos y que saquen del libro de los Hechos una conclusión y se la presenten. Esa era la tarea.
Estos jóvenes, eran jóvenes, todos ellos, se meten de lleno a estudiar el libro de los Hechos. Y entre otras cosas, notan algo ahí que pues obviamente como que el Espíritu ya estaba con ellos, porque fue una inquietud de varios de ellos, donde dicen, bueno, aquí vemos que el Espíritu Santo bajó y que trajo poder de lo alto. ¿Cuándo bajó? ¿Cuándo llegó ese poder? El día de Pentecostés del año 33. Bueno, ¿y dónde dice que se fue? Es decir, si vino el poder de lo alto sobre la iglesia y en ninguna parte vemos que ese poder se fue, significa que ese poder está aquí, está en la iglesia. Entonces, ese es el punto que ellos concluyeron en su tarea, y por lo cual, al decir el poder de Dios está en la iglesia, no se ha ido. ¿Por qué no lo estamos viendo? ¿Por qué no se está manifestando como se manifestó en el principio de la iglesia? Y esa conclusión de fe fue lo que los llevó a orar y a orar y a orar, pidiendo. Y aquí vemos, ¿verdad?, que estaban también orando en la noche de acción de gracias, es decir, se juntó en ese culto, se juntó sus días de oración y de clamor, esperando la venida del año nuevo, ¿sí? También orando por este estudiante, pero también querían que fuera investida del poder que recién habían concluido, que habían descubierto que el poder estaba aquí. Es decir, tenemos una compañera que se va de misión a un país extraño, donde no sabe el idioma, qué dificultades va a pasar. Señor, envístela de tu poder, que dices que bajó y que sabemos que está aquí, porque no sabemos que se ha ido. Es decir, con esa fe, con esa iniciativa, es que están orando, y ¿qué pasó? Que conjuntamente con esta celebración de acción de gracias, poco antes de la medianoche, Agnes, que en ese momento era una joven, aquí ya la vemos ya de su último año de vida, esa imagen que vemos ahí, y empieza a hablar en lenguas, pero en lenguas no desconocidas, como las que hoy habla la mayoría de la iglesia pentecostal, sector que habla en lenguas, ¿sí? Algunos dicen sí es, otros dicen que no es el punto. El punto ahorita es que en ese momento esta mujer empieza a hablar en chino, ¿sí? Y resulta, lo dice el texto final, ¿verdad?, que por 3 días no pudo hablar inglés, solo hablaba chino. O sea, pasó de un año a otro hablando en chino. Termina el año 1900, empieza 1901, 3 días del 1901, y ella sigue hablando en chino. ¿Y por qué en chino? Pues porque ella iba a ir a la China a predicar el evangelio y tenía que ir investida de ese poder. Bueno, esa fue la primera persona, diríamoslo así, que recibe este poder, porque después de ella vienen los demás estudiantes, también los demás estudiantes se manifiestan, tienen ese tipo de manifestación, de ese tipo de frutos, o dones, perdón, del Espíritu Santo. Y bueno, el punto es que ahí se inicia con esos 40 jóvenes. El pastor quedó así perplejo, ¿verdad?, porque pues dentro de la iglesia bautista eso jamás se había visto. Ahora, había otro personaje dentro de esas clases, ya inclusive dentro de ese avivamiento que estaba surgiendo en Topeka. Ahorita, hace un momento, en el mapa, déjeme ver si está por aquí, veíamos en el mapa cómo se fue expandiendo. Aquí está. Desde Topeka vemos que se extiende a otras poblaciones. Topeka está un poco en el centro, hacia el este, y de ahí surge avivamientos hacia el este y hacia Los Ángeles. ¿Cómo llegó a Los Ángeles? Bueno, entre las personas que estaban en este naciente avivamiento en Topeka, había un hombre moreno, William Seymour, y él estaba sentado aparte, él no era parte de los 40, porque pues debemos
recordar que era una época donde la segregación estaba en su apogeo, entonces él, como un hombre de color, pues no podía sentarse, estar mezclado entre los estudiantes. Pero este hombre, aquí lo vemos, William J. Seymour, este hombre con ese anhelo que también tenía de conocer de Dios, pues es que se mantenía humildemente en un rincón de la iglesia, en las clases de este instituto y en los avivamientos más bien de lo que había sido originalmente el instituto, porque ya aquí ya iba creciendo. Bueno, este hombre afroamericano después es que llega a Susa. Antes de llegar a Susa, llegó a Los Ángeles, y en Los Ángeles, aquí lo vemos, dice un grupo de bautistas, había sido... un grupo de bautistas que había sido expulsado de la Asociación de Bautistas por querer adoptar las doctrinas de santidad nazarenas. O sea, no todavía pentecostales, sino nazarenas. Nazarenos era Mire, la iglesia nazarena era en ese momento la más fuerte en avivamiento, en espiritualidad. Recordemos que el Evangelio, haciendo una pausa al tema, el Evangelio ha venido de luz en luz. Es decir, que cada etapa de la historia de la iglesia, a partir de la Reforma, ha sido empujada por diferentes movimientos, no ha sido uno solo. La Reforma, recordemos como tal, se opacó, se bajó. Cuando bajó la iglesia luterana, hubo una segunda reforma, por decirlo de un modo, en Inglaterra, ¿sí? Lo veíamos también en la clase pasada con Jacobo Spinner, y de ahí empiezan otros personajes hoy conocidos ya históricamente, y ese es un segundo empuje, y son como olas que suben y bajan, olas que suben y bajan. La ola que vienen haciendo, viene pequeña, crece a la espalda de la que va ya menguando, y así, es un sinfín. Algo así se me imagina que ha sido con el Evangelio. Entonces diríamos que dentro de las olas grandes hay olas pequeñas, y esa ola que veíamos hacia finales del siglo XIX, la iglesia que estaba empujando eran las iglesias del Nazareno, que habían surgido dentro de las iglesias wesleyanas. Entonces ellos estaban más frescos, por decirlo de un modo, ¿verdad? Entonces una sección de iglesias bautistas quisieron adoptar las doctrinas de santidad nazarenas. Recordemos, es el dedo del medio. Si quieren, recordamos esa etapa de restauración de las 5 doctrinas. Aquí estamos terminando la etapa de santidad, ¿sí? Traída a la historia de la iglesia, para avivar a la iglesia a través de, empezando las iglesias de santidad, pues fue John, de las iglesias de santidad, que también compusieron himnos, pero se me fue de momento el nombre, famosísimo, dentro de las iglesias del movimiento de santidad. A ver si escribe por aquí el hermano Fernando, que ya ve que está ahí. A ver, aquí está Alberto Salgado, bienvenido. Manuel Willy, muy bien, bienvenido. No, el hermano Fernando, me pareció que ya se había hecho presente. Ahorita me acuerdo. Bueno, el punto es pues que estaba en su auge las iglesias del Nazareno. Estas iglesias se quieren unir al movimiento de santidad, que fue impresionante. Estaban causando empuje, y separado solicitaron a Seymour que fuera a pastorearles. Solo que Seymour ya venía imbuido del mover que había en Topeka, y entonces le empieza a hablar de los dones del Espíritu Santo, de las evidencias, entre ellos lo de las lenguas, ¿verdad? Pero fue expulsado también él. O sea, como que sí buscaban modernidad estos bautistas al entrar con los nazarenos,
pero ya con Seymour pues se fueron de largo, ¿verdad? Él ya estaba hablando otras cosas que aún para ellos era muy fuerte, así que lo expulsan. Y ponemos aquí el nombre de la pastora que lo expulsó, Julia Hutchinson, porque más adelante en la historia va a tener una parte importante otra vez, porque finalmente, aunque aquí está en contra del pentecostalismo, va a terminar, lo adelanto de una vez porque no estoy seguro que la vayamos a volver a tocar, pero más adelante se convierte también, dicho de ese modo, al pentecostalismo. Bueno, Seymour y la mayoría de los congregantes que sí aceptaron el mensaje se fueron a una casa, pero muy poco duraron ahí porque el movimiento estaba creciendo muy rápido y entonces se tuvieron que ir a otro lado. La casa de Edward Lee, recuerden aquel episodio de la Biblia donde la presencia de Dios llega a la casa, perdón que no recuerde todos los nombres, de uno de los siervos de David, y cuando traen el arca de regreso que la han recuperado de sus enemigos y que la traen en un carro jalado por vacas, creo, y se cae, se iba a caer y un hombre la intenta tomar y el hombre se muere. David se asusta y entonces la lleva a la casa de otra persona, ¿sí? No de él, y este hombre que recibe el arca, que es nada menos que la presencia de Dios, donde se manifiesta la presencia de Dios, entonces pues es prosperado grandemente. Bueno, así pasó aquí. Hagan de cuenta que al ser expulsados los pentecostales, los que ya tenían esa inquietud, vamos a llamarlo anticipadamente pentecostales, se fueron a la casa de Edward Lee. ¿Y qué pasó con Edward Lee? Que recibe esa manifestación como aquel siervo de David, el hablar en lenguas, ¿verdad? Bien, pronto se llena esa casa, así que se van. Aquí vemos ya la imagen de lo que fue en su momento el centro del avivamiento de Azusa. Este es un edificio que está ubicado en la calle Azusa. La calle Azusa hasta hoy existe y este templo reedificado pues está ahí casi que diríamos como un monumento, ¿verdad? Ahí empieza ya, se le llama pentecostal, la calle Azusa 312 era una propiedad de la iglesia metodista, pero estaba abandonada, entonces lo toman por $8, pero mire, le voy a decir algo que no está aquí en esta nota, no está muy poco en la historia, que otra vez el poder de Dios, diríamos el arca del pacto, la presencia de Dios, se vuelve a manifestar, pero ahora de una manera inesperada en un trabajador, en uno de los trabajadores que ha sido contratado para remodelar, para arreglar, para poner, acondicionar ese viejo local de la calle Azusa 312, y es un mexicano. O sea, hasta hoy los mexicanos tienen preponderancia en los trabajos manuales, jardinería, arreglar los techos, etcétera. Y aquí lo habían contratado como carpintero que era para hacer arreglos. Pues estando trabajando todavía antes de que empezaran ahí los cultos, antes de que empezara ahí el avivamiento gigantesco, este mexicano empieza a hablar en lenguas, empieza a ser lleno del Espíritu Santo de una manera incontrolable. Pero no nos detengamos en personajes, vámonos a prisa porque la historia es muy, muy amplia. Fíjese, en un solo año, en menos de un año, pasó de un pequeño grupo a ser 13,000 partidarios. Ese es un avivamiento, ¿sí? Donde surge de pronto, ¿verdad? Un gran... en los siguientes meses y años la expansión masiva no se detuvo. Fue algo como nunca antes se había visto. Sí, hermano Fernando, aquí está. ¿Cómo se llama este personaje? El fundador, iniciador de Carlos, de los metodistas, Pastor Fernando.
que su hermano Carlos era compositor de himnos. ¿Se acuerdan? Bueno, o sea, tan importante así como dicen, lo tengo en la punta de la lengua. Veo que ahí está también hermana Sonia, hermano Jesús, Alberto Salgado, hermano Willy. Haciendo un paréntesis, les tengo una muy buena noticia. Mañana, con el favor de Dios, empezamos ya a distribuir las invitaciones para la serie de 14 webinarios que va a haber en este mes de diciembre. Son 14. Creo que ninguno de ellos lo voy a dar yo, para que descansen un poco de mí. Lo van a dar diferentes personas muy conocedoras de la palabra, muy amigas, siervos del Señor. Y este es como un preámbulo para entrar al aula virtual, a los estudios de educación cristiana y de teología que se van a dar por este medio llamado aula virtual, un instituto virtual. Y digo instituto, no lo queremos llamar instituto, se llama Centro de Estudios La Buena Semilla, pero vamos a dar un pensum tipo instituto bíblico, pero todo así por internet, pero con maestros maestros, ¿sí? Yo soy un compilador de material, de información, pero estos hermanos pues tienen mucho más que compartir, cada quien en su tema. Bueno, continuamos. Había un hermano que ha entrado y ha salido y ha vuelto a entrar y ha vuelto a salir. No sé si tenga problemas con su equipo, no he identificado quién es. Bueno, vamos a continuar. Forma de culto, Pentecostés en Azusa. En tiempos de Seymour no había ningún orden. O sea, esto es un poquito fuerte, que justificaba para muchas iglesias tradicionales ese desorden que había en esta iglesia naciente, en este movimiento, que a diferencia de las iglesias tradicionales, ¿verdad? Muy riguroso, muy medido, todo el orden así de eclesiástico. Aquí no había ni siquiera himnarios, no había instrumentos, no había liturgia, no había un programa, ¿sí? Y la predicación se sabía que era muy ruidosa, muy escandalosa, pero vean, aquí está escrito, vean los tiempos que duraba un culto, hasta 12 horas. Y el que predicaba no siempre era Seymour, a veces el hombre o mujer inclusive que se sentía impulsada por el Espíritu a hablar, hablaba. Y esto hacía que duraran más de 12 horas los cultos. Bueno, este es una de las carpas dentro de ese mismo tiempo, pero ya cuando ya se van, diríamos, organizando más. Se retira Seymour, ahí está otra vez lo que decía hace un momento. Como todo, ya sea iglesia, movimiento o personaje, todos tienden a tener un momento de crecimiento y luego van declinando. Lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que otro que viene atrás, mayor que yo, crezca. Bueno, lo estaba diciendo con el debido respeto, lo está diciendo, ahora sí que un simple mortal, Juan el Bautista, profeta, ¿de acuerdo? Pero quien venía atrás, pues nada más que el Señor Jesucristo. Bueno, pero esa figura la vemos en varias partes de la historia, porque en varias ocasiones, movimientos que fueron muy grandes, como lo fue Luterano, lo dije hace un momento, ¿sí? Empiezan a declinar, pero atrás de él viene otro movimiento que va a traer más luz. En el caso de los personajes, William Seymour empieza a declinar y viene detrás de él otro personaje que trae más luz. Por eso se dice que venimos de luz en luz, y cada vez que viene más luz, esa luz es mayor. Y hoy, tiempo de la iglesia en su final, en su periodo final, la Odisea, hoy estamos de una manera gloriosa, muy, diríamos, privilegiada, porque tenemos, se supone que tenemos ya todas las luces del pasado. Hoy es mayor la luz del presente que las que vivió las etapas pasadas, inclusive la de la iglesia primitiva. Así que el privilegio que hoy tenemos no es
para desperdiciarlo con una vida de cristianismo vacío. Hoy debiéramos de ser la mejor iglesia de toda la historia, pero ese es otro punto. Bien, con este señor que vino después, William Durham, surge un segundo avivamiento dentro de ese avivamiento y se le llama el segundo aguacero de la lluvia tardía. En ese momento, entendámoslo así, están interpretando que es lo postrero, es lo último. Han visto los grandes avivamientos del pasado en el norte de Estados Unidos, en Chicago, en Filadelfia, etcétera, ¿sí? Y están terminando los avivamientos del norte de América y pareciera que es el último. Por ello le llama la lluvia tardía del segundo aguacero. Perdón, el segundo aguacero de la lluvia tardía. La lluvia tardía es el avivamiento en general. Bueno, esto fue a través de William Durham. Vamos a ver aquí qué sigue, sino para parar. El pentecostalismo clásico nació en Topeka, pero Azusa lo envió al mundo. Es un movimiento que no ha parado hasta hoy. Dice que este comentario que se hace aquí, el pentecostalismo es el movimiento con mayor expansión en todo el mundo, solo superado por el Islam. Esto es porque en la actualidad tenemos la estadística de que el pentecostalismo dentro del cristianismo, incluyendo el catolicismo y todo tipo de cristianismo que pueda haber, ¿sí? El pentecostalismo es el que mayor crece. Y para nosotros en México, en América Latina, podríamos pensar que el pentecostalismo es el que más crece a nivel mundial, pero no es así. Tenemos apenas el segundo lugar, porque hay otro movimiento que crece mucho más rápido y se llama Islam. Bueno, dejemos en pausa aquí, déjenme echar un vistazo a los videos porque se me están pasando y hay uno que quería que vieran. La analogía, pues ya la vimos, figura y mensaje, antes del avivamiento en Topeka, avivamiento en Azusa. Antes de salir de aquí, de Azusa, vamos a ver la forma de culto que había a través de ello. Forma de culto pentecostés en Azusa. En Azusa, en tiempos de Seymour, no había ningún orden, a diferencia de las iglesias tradicionales. No había himnarios, ni instrumentos, ni liturgia, ni siquiera una predicación constante, pero sí ruidosa. Y a pesar de ello, los servicios duraban hasta 12 horas o más, a veces días y noches enteras. Seymour afirmaba ser guiado por el Espíritu Santo. No era el único que predicaba. Cualquiera que se sentía inspirado por el Espíritu Santo podía hacerlo. Todo era espontáneo. No se podía saber qué seguiría a continuación. Se predicaba la cena del Señor y el lavamiento de pies, unos a otros. Se hacía énfasis en la sangre de Cristo. Miembros sin ningún cargo salían a la calle con botellas de aceite a testificar y orar en las casas por los enfermos. En las esquinas de las calles se ponían a cantar, predicar y trabajar como voluntarios para ayudar a los pobres. Se produjeron infinidad de milagros. Cuando Seymour empezó a declinar en 1911, se fue a Chicago, y uno de los ministros que quedaron en su lugar, William H. Durham, lideró un segundo avivamiento que se le llamó el segundo aguacero de la lluvia tardía. El pentecostalismo clásico nació en Topeka, pero Azusa lo envió al mundo. Es un movimiento que no ha parado hasta hoy. El pentecostalismo es el movimiento con mayor expansión en todo el mundo, solo superado por el Islam. Bueno, esto fue un tanto repetitivo, no era ese entonces. Ok. Esto provocó la división dentro de las iglesias tradicionales, de las iglesias históricas. Decía al principio que el pentecostalismo de gente, de personas inconversas, sino nació de personas ya convertidas, ya cristianas. Fue el fuerte, obviamente, fue el centro,
Claro que mucha gente se fue convirtiendo, lo acabamos de ver. El trabajo que hizo ya la gente, el cristiano pentecostés, el trabajo que hizo en las calles, pues con ese respaldo del Espíritu, pues empieza a aglomerar más congregantes nuevos, más cristianos recién convertidos por el efecto. Pero lo que quiero insistir es que su forma original pues fue de cristianos ya convertidos, lo cual sigue sucediendo en nuestros días. Y muchas veces salen de una iglesia y forman otra iglesia. O sea, hay mucho reciclaje en algunos casos, pero también hay mucha gente nueva casi siempre. Bien, ahora, este efecto de las divisiones de la iglesia no siempre son negativos. Pueden ser inspirados, inclusive, por un anhelo de poder, vamos a decir así, de un líder que dice, yo quiero ser pastor, yo quiero, y empieza a hacerle la guerra a su pastor, o se va y se lleva una parte, se dividen, qué sé yo, tantas cosas que a veces son necesarias, a veces parece ser negativas, aun si fueran negativas por cuestión de que un hombre ha sido inspirado por el enemigo, que diríamos eso, ¿sí? Bueno, a lo que quiero llegar es que a veces eso que está mal nos ayuda, ¿sí? Porque Dios lo malo lo convierte en bueno. Miren, ejemplos. Hoy estamos viviendo un ejemplo muy notorio de cómo aún lo malo nos puede ayudar a bien. Todo nos ayuda a bien. La Escritura no se equivoca, Dios no se equivoca, todo nos ayuda a bien. Humanamente no lo entendemos. ¿Cómo es que este desastre me va a ayudar a bien? Si quedé inválido, que esto, que el otro, que aquello, o sea, hay cosas que no entendemos. ¿Por qué murió mi madre? ¿Por qué esto? ¿Por qué cosas así? ¿Y cómo es que todo nos ayuda bien? Ese desastre que está pasando ahorita en las cámaras, en el Congreso y en la de diputados, que están algunas pretendiendo sacar unas iniciativas de ley que son nefastas, no solo para la iglesia o para nuestro pensamiento, sino pues para la sociedad entera, son nefastas. Es no sé, ni siquiera un 10% de la población está liderando, está capturando la conducta de todo mundo. Bueno, calificamos de nefastas esas iniciativas y sin embargo, ¿qué hay a través de ello? Algo bueno debe haber a través. ¿Por qué? Porque todo nos ayuda a bien. ¿Qué de bueno puede haber en ello? Bueno, yo le quiero decir un ejemplo de que algo bueno salió de ahí. Como se habrán dado cuenta, estuve de gira casi un mes, poquito más de un mes, desde Oaxaca hasta Monterrey, por todo el Golfo, y en todas las ciudades, después de esa situación que se dio en la Cámara, las iglesias, los líderes, personajes que están acostumbrados o que están en posición más bien de dirigir, de levantar la voz, empezaron a unirse, empezaron a unir a las iglesias en oración y en directivas de qué vamos a hacer, etcétera. Y eso lo vi en todas las ciudades y en alianzas donde iban 20, 30 pastores. Me sorprendo de que ahora hay 50, 60 porque se activaron y se empezaron a unir. Algo que es bien difícil, que cumplamos ese propósito del Señor Jesucristo de que todos seamos uno. ¿Sí? Aquí lo empezamos a ver. ¿Qué lo suscitó? Una desgracia, llamándolo así. Y es lo mismo el día de Pentecostés. Bueno, adelante del Pentecostés, de original. Cuando ya reciben los discípulos la Gran Comisión, ¿a dónde fueron a cumplir la Gran Comisión? A Jerusalén, a la comunidad, a la seguridad de Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué tuvo que venir para que fueran dispersados? La persecución de los judíos contra los cristianos, o los del camino. Y es como ahora sí salen, ¿sí?, perseguidos, salen de Jerusalén, expulsados. ¿Y a dónde van? A predicar el Evangelio, ahora sí, a cumplir la Gran Comisión. Entonces, ¿me entiende qué es lo que quiero llegar? Nos ayuda
a bien. Entonces vamos a ver este punto de las divisiones. Porque una división que aunque se le considere negativo esa división, puede en un momento dado ayudar a bien. No que esté bien la división, quede claro, sino que Dios lo que está mal lo puede usar para bien. Veamos este punto, división, multiplicación. Tema 1.5. División, multiplicación. Históricamente la Iglesia ha crecido más cuando ha sido dividida, voluntaria o involuntariamente, correcta o incorrectamente. Lo vimos en Jerusalén cuando no querían salir de ahí. Fueron perseguidos, divididos y la Iglesia creció. Lo vimos en la Reforma. Salieron de la Iglesia Católica, se dividieron en diferentes ramas y cada rama se ha dividido y multiplicado sin parar. Es el mismo principio de las células del cuerpo. Se dividen y el niño crece y se hace hombre. Divididas, pero en un solo cuerpo. Por otro lado, también hay movimientos que han crecido rápidamente en poco tiempo con un solo líder y no se han dividido. Esto es lo ideal. Estuvo cortito. Permítanme, déjenme mostrarles otro. No. Creo que es el único. Bueno. Bien. Yo en una ocasión estuve haciendo unas cuentas de un movimiento de Guatemala, se llama LIM, y cuando estaba viendo que en la actualidad hay más de 27 iglesias iglesias que han surgido de esa original LIM, que ahora hay como unas 27 o quizá ya hay más que yo no conozco, y me estaba haciendo una reflexión. Esa iglesia hubiese abarcado, si no se hubiera dividido, murió el fundador y hubiera llegado otro fundador que sigue la misma visión, la misma línea y todo, y no se divide, si nunca se hubiera dividido. La pregunta que yo me hacía, ¿habría llegado el evangelio a todos los rincones donde hoy los 27 movimientos con 27 cabezas han llegado? La respuesta obvia es no, ¿sí? O sea, ¿qué decir? Entonces, ¿ayuda bien? Lamentablemente, en esa forma de verlo, pues sí. ¿Por qué? Porque como decíamos, decía la frase hace un momento, las células, aunque se dividen, permanecen dentro del mismo cuerpo. No estoy aplaudiendo de ningún modo la división, ¿sí? Lo ideal es que la iglesia siga fuerte y unida, bajo un solo pastor humano, con el fundador, lo que sea. Pero como quiera que sea, sean muchos los pastores, muchos los grupos, es un solo cuerpo de Cristo. Vamos a ver un poquito, esto va relativo a el factor que verdaderamente nos une. Vamos a volver al PowerPoint, si ahí está. Se me perdió ese punto. Continuamos entonces. Aquí está. Las divisiones en la historia de la iglesia. Ya habló algo el video. Aquí está lo que estuvo hablando el video. El liderazgo de Azusa Otto Pekka no podía mantener unidos a todos los cristianos que se transformaron en el avivamiento pentecostés. La gente llegaba de otras ciudades y países y regresaba a sus iglesias. ¿Y qué pasaba al regresar a sus iglesias? Muchos fueron rechazados porque no aceptaban los líderes tradicionales el ímpetu que traían. Así que entonces no les quedaba otra que iniciar un nuevo movimiento. Bueno, por eso se produjeron en ese momento de Azusa, esas divisiones que hubo en ese momento, produjeron cientos o miles de iglesias. Vamos a citar este caso. En 1914, muchas de estas iglesias pentecostales, independientes, ante la necesidad de seguir unidos, convocan a un concilio en Hot Springs, en Arkansas. Y ahí mismo se forma el 2 de abril
con 300 delegados que asistieron. Estos 300 delegados yo les llamo delegados de iglesias huérfanas, es decir, que fueron sin su iglesia madre, ¿sí? La iglesia madre, vamos a decir una iglesia tradicional, los saca de la casa, ¿sí? Y esos hijos se unen, que es lo que pasa siempre, ¿verdad? Los que salen de un hogar se unen con otros que están sin hogar. En este caso fue algo positivo, porque esos que estuvieron expulsados se unen, 300 de ellos, y se viene a formar lo que hoy se conoce como la iglesia más grande del mundo en esa línea, en la línea pentecostés. Estoy hablando de las iglesias, o de la iglesia Asambleas de Dios. Asambleas porque es una asamblea con la que se inicia, y desde ahí se estipula que han de ser, que tienen cierto grado de autonomía. A su vez, vamos al punto, a su vez esta iglesia Asambleas de Dios en 1916 se divide, ¿sí? Porque aquí viene una división muy fuerte en el ámbito doctrinal. Algunas veces, la mayoría de las veces, no es tanto por doctrina, es simplemente por deseo, por anhelo, por celos, qué sé yo, ¿sí? Pero en este caso es por cuestión de doctrina. ¿Por qué? Porque un grupo, el mismo Seymour inclusive, ¿sí? Se proclamaba en la unicidad de Dios, que Jesús, Dios, es Jehová manifestado en carne, declarando la doctrina de la Trinidad como una falsa doctrina. Entonces, en cierto modo, esa doctrina no se había, o sea, estaba latente dentro de ese cuerpo, pero no se había manifestado. Entonces, al manifestarse, al explotar, vamos a decir así, esa inquietud, se forma esa polémica y divide a la iglesia, y hasta hoy sigue dividido en ese concepto de trinitarios y unicistas. Aquí quiero hacer una aclaración. Unicista no es lo mismo que unitario, ¿sí? Unitario es Testigos de Jehová. Unicista es la Iglesia Pentecostal Unida. Hay diferencia en el concepto, porque ellos tienen sí a Cristo como persona divina, manifestado, es Dios manifestado en carne, y el unitario no tiene a Cristo como persona divina. ¿Me explico? No es Dios. Entonces hay esa división, y cuando cuando alguien habla en referencia, por ejemplo, a la Iglesia Pentecostal Unida, o a los que le llaman también los apostólicos, ¿sí? Es incorrecto decirle unitarios, porque dicen solo Jesús, pero no es unitario. Unitario es el Testigo de Jehová. Estos son unicistas. Bueno, sigamos adelante, que siempre es un anuncio. Sigue creciendo las iglesias pentecostales. Vamos a hacer un recuento de algunas de estas iglesias pentecostales de principios del siglo XX, tras el avivamiento pentecostés. En ese tiempo, o bueno, unos 10, 15 años después del Pentecostés, ya podemos encontrar hasta el 20 un grupo grande de diferentes iglesias. Bien, repasando, los derechos de antigüedad, ya lo habíamos dicho, desde 1886, durante el avivamiento de Azusa, en Cleveland hay otro avivamiento, ¿sí? Ajeno a Azusa, pero que trae la influencia, dice aquí, de William Seymour, ¿sí? O sea, sí hay relación de alguna manera, pero no directa. Bien, después la iglesia de Asambleas de Dios. Ya dijimos que Asambleas de Dios nace en 1914 como asambleas. En 1886 la anterior que dijimos, la Iglesia de Dios, y esta hasta el día de hoy, bueno, no hasta el día de hoy porque esto ya tiene unos años que saqué esta información, en Brasil se sabía, alrededor del año 2012, había 11,000 iglesias, y aquí en México, fíjese,
lo atrasado que está esto, porque aquí en México dice 6,000, pero tengo entendido que hay cerca de 8,000 iglesias dentro de Asambleas de Dios. Bueno, aparte está entonces, después de en el 16, la unicista, la Pentecostal Unida Internacional, que a su vez se ha dividido en varias iglesias, como la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Bien, en América Latina el pentecostalismo pues sigue creciendo. Ya no hay 65 millones de evangélicos, ya hay muchísimos más, ¿sí? Ya hay más de 50 millones. En ese tiempo aquí en México había, o sea, quiero decir, en el 2012 había ya alrededor de 10 millones. Hoy se habla ya de que pasa de 15 millones. Y así va creciendo. En Chile inicia en 1902, en México desde 1905, en Brasil 1910, en Colombia 1914, y en general va aumentando. Aquí en 1922 surge otra iglesia, aquí está, ICIPAR, la Interdenominacional, IMEC 1950, MIEPI, Centros de Fe, Casa de Oración, y pues para de contar, no creo que terminemos de contarlas. En una ocasión que estaba viendo los números en Secretaría de Gobernación, había 8,800 iglesias registradas, o sea, denominaciones. 8,800 denominaciones, pero que a su vez las que estaban independientes llegaban hasta 32,000, las que estaban registradas. O sea, unos 8,000 agrupaciones y otras 24,000 independientes. Sin contar los que ni siquiera están registrados, podríamos calcular que ya hay más de 60,000 iglesias o pastores en toda la República. Bueno, las últimas 3 décadas sirve esto. Vamos a dejarlo esta parte para el siguiente tema. Vamos a ver ahorita otro video que también quería mostrar por aquí. Perdón. Videos. Pentecostalismo en México. Las grandes iglesias pentecostales, ya las vi, ya lo expliqué. A nivel general vamos a explicar el pentecostalismo en América. Tema 1.7. Calcula que hoy debe haber unos 65 millones de evangélicos en general en Latinoamérica. De estos, unos 50 millones serían de pentecostales. La población total en América Latina pasa ya de 500 millones. La que pierde fieles es la Iglesia Católica, también el mundo, de donde son sacados hombres y mujeres sin Dios para encaminarlos hacia la salvación en Cristo. En Chile inició en 1902, en México desde 1905 por la entrada de misioneros y colportores. A Brasil llega en 1910 por medio de la Congregación Cristiana en el Brasil y las Asambleas de Dios. En Colombia en 1914. En general, entre la primera y segunda década del siglo XX, entra a casi toda América Latina. Hay unos puntos que tenemos repetidos, tanto en el PowerPoint como en los videos. Déjenme ponerle México. Tema 1.8. La presencia de iglesias americanas como la Iglesia de Dios, Asambleas de Dios y Pentecostal Unida, en el inicio del movimiento a partir de 1905, y posteriormente la formación de iglesias nacionales, después de 1922 como ICIP, la Interdenominacional IMEC, MIEPI, Centros de Fe, Casa de Oración, además de las tradicionales ya presentes, causó impacto en la sociedad, iniciando el crecimiento de la iglesia evangélica en el país desde el norte. En las últimas 3 décadas del siglo XX, el crecimiento vino por el sur, por la influencia del protestantismo desde Guatemala, país que ha destacado desde entonces al grado de que algunos le llaman la Israel de América. El primer estado beneficiado por el evangelio fue Chiapas, y de ahí los demás estados del sureste como Tabasco, Campeche y Yucatán.
Las iglesias que más han evangelizado la zona son los presbiterianos en su inicio y más abundantemente los pentecostales hasta la actualidad. De este modo, el evangelio vino creciendo desde las dos fronteras, norte a sur y del sur al norte. El centro del país, el Bajío, en cambio, se ha dificultado. Es el baluarte del catolicismo, es la cuna de los cristeros. Aunque llegaron protestantes desde la segunda década, es la zona que menos ha crecido. Por ejemplo, la ciudad de León, en el centro exacto del país, ofrecido por los jesuitas a la Virgen de la Luz en 1722, es el que menos evangelio tiene, menos del 2%, contra el sureste, entre el 30 y 40%. Así con todo, el Bajío, zona central de México, aunque menos marcado. Argentina tuvo su avivamiento en los 80s, tras lo cual envió misioneros y evangelistas a varias partes del mundo, incluyendo México. La acusación de que el protestantismo es extranjero, de Estados Unidos, dolarizado, americanizado, no es del todo cierto. La mayor fuerza ha venido del sur, con humildad y sin dólares. Además, es un avivamiento de las iglesias de Cristo en todo el mundo. Ciertamente Estados Unidos ha sido un puente. Han enviado misioneros y ayuda, pero el evangelio no es de su propiedad ni de su exclusivo interés. Bien. Bueno, estamos concluyendo. Ok. Ahora vamos a ver un poco de la Iglesia Católica en México, no tanto como lo que es, sino que de ahí ha aportado mucha gente, así como decíamos que el pentecostalismo de Azusa se llenó primeramente, se alimentó con las otras iglesias tradicionales. Así en México ha sucedido. Ciertamente el pentecostalismo en México se ha alimentado de iglesias tradicionales como de las bautistas y presbiterianas y de otros movimientos. Pastores que conozco, pues su origen fueron presbiterianos, fueron bautistas, ¿sí? Y ahora son pentecostales de muchos años. Ya lo de iglesia histórica pues es histórico. Pero también hay una parte importante que ver del catolicismo. El catolicismo es el sector de la iglesia católica que no ha aceptado la reforma. Hablamos de que la reforma concluyó en 1530, 40, sigue la contrarreforma hasta 1650, pero la verdad la reforma no ha terminado, porque todavía hay en México, por ejemplo, hay por lo menos 80 millones de católicos que no han conocido la reforma, no han entrado a esa etapa. Y vamos a ver un poquito de esta iglesia, porque algo... Tema 1.8. Capítulo 2. El ecumenismo y la iglesia. Las asociaciones eclesiásticas. Ecumenismo, tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. Tema 2.1. La Iglesia Católica. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica siempre aplicó estrategias extremas para su crecimiento y tener un control absoluto del cristianismo bajo el papado. El siglo XX, la civilización y el humanismo han hecho cambiar las estrategias, ahora más pacíficas. La lucha es en la política, en la cultura, en las esferas de poder, en las comunicaciones, en la intelectualidad. De 1517 hasta 1900, aunque perdió gran parte de su feligresía por las iglesias separatistas, reformadas o protestantes, es a partir de 1901 en que la salida de católicos hacia las sectas protestantes se ha venido multiplicando año tras año a un nivel verdaderamente alarmante para la curia católica. De las iglesias evangélicas, es el pentecostalismo el que más fieles atrae. En las iglesias evangélicas, la gente es atraída no solo por la modernidad, sino por la respuesta que encuentra. Mucho más enseñanza bíblica, familias restituidas, una atención mayor no solo para la salvación de su alma,
sino para una mejor vida espiritual y práctica en la tierra, producto del evangelismo social que, además de enseñar el evangelio, enseñan y ayudan a vivir mejor. Ministerios que llevan pan, medicinas y consuelo, ministran a su alma, se interesan realmente por ellos. En realidad, la Iglesia Católica, a pesar de sus buenas obras, es víctima de su propia desatención por el evangelio puro, la insensibilidad ante las necesidades básicas de la gente, su autoritarismo y su baja espiritualidad. Muchísima gente sale sola, no hay que ir a sacarla. Y si a esto se suma la labor evangelística del pueblo protestante, pues sí, el catolicismo seguirá reduciéndose drásticamente. El teólogo Hans Kung, en su último libro, la declara en enfermedad terminal. Ya hoy existen ciudades con más del 50% de evangélicos, excepcionalmente hasta 95%, aunque las hay con menos del 1%. La media total en América Latina es un 13%, aproximado. Pero a principios del siglo era menor al 1% en el total del continente. Bien, enseguida, para no perder la secuencia, voy a poner el otro, el que buscaba, el movimiento católico carismático. Tema 2.3. El movimiento católico carismático. El movimiento católico carismático nació en un retiro de oración celebrado el 17 al 19 de febrero de 1967 entre estudiantes de la Universidad de Duquesne, Pittsburgh, Estados Unidos. No es un movimiento separado de la Iglesia Católica, es una corriente dentro de ella, aunque muchos obispos no lo aceptaron y expulsaron o movieron a sus sacerdotes. Sigo sin encontrarlo todavía. Quiero llegar a ese, pero en Montemaría. Es que Montemaría es un caso que fue muy sonado, muy conocido y ejemplar. Tema 2.2. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. A través del Concilio Vaticano II se dio más impulso al ecumenismo. Fue un concilio convocado por el Papa Juan XXIII y terminado por el Papa Pablo VI entre 1962 y 1965. Se trataron diversos asuntos, pero el más urgente era qué respuesta habría de darse al avance de los herejes, como eran tratados hasta entonces los disidentes. Al reconocer y aceptar los hechos, se optó por reconocerles derecho de existencia. Para ellos ya no podrían ser tratados como herejes. El hereje y la herejía deberían ser exterminados, ni protestantes, así que se les dio el estatus de hermanos separados. Los cardenales y obispos se dieron a la tarea de buscar fórmulas para contrarrestar el avance del protestantismo por otros medios. Ya no eran tiempos de persecución y exterminio, aunque aisladamente, en algunas partes, se seguían dando por iniciativas individuales. Así como en el Concilio de Trento, tras la Reforma, se hicieron algunos cambios que obviamente no fueron radicales ni suficientes. Se empezó a enseñar la Biblia en cursillos. La lengua del culto dejó de ser el latín que nadie entendía, ordenándose el uso del idioma local, entre otras. Más adelante vendría algo que aminoró la fuga de jóvenes, principalmente el movimiento carismático. Bueno, parémosle ahí, porque finalmente no lo encontré. Montemaría es un caso de carismático porque es una iglesia que adoptó con un cura mexicano, adoptó el movimiento pentecostés, pero sin salir de la iglesia católica, o sea, lo que es el carisma, ¿verdad? O sea, esa era la idea originalmente, no tan a fondo, del Vaticano II, porque en el Vaticano II se establecieron varias estrategias, fue una reacción de la Iglesia para frenar la salida de católicos en las iglesias. No ha parado, no lo han logrado parar a pesar de las estrategias. Hay varias, vamos a hablar de otras en el siguiente periodo.
pero en este caso, hablando del carismatismo, fue algo que surge después de Vaticano II, el Concilio Vaticano II. Estamos hablando fue del 60 al 63, por ahí, ¿verdad? Entonces, después del 63, 64, 65, empieza a surgir el movimiento carismático. Vamos a hablar un poco del después, si hay tiempo, pero el punto que decía de Montemaría es porque ese cura, al igual que otros de San Luis Potosí y en otras poblaciones, se hacen primero carismáticos y en algún vino a funcionar como un puente hacia el pentecostalismo. Entonces, ellos en Montemaría se van, diríamos, de largo en la vivencia del Espíritu Santo, como dirían los pentecostales, ¿verdad? Entonces se va haciendo una iglesia pentecostés, más allá de lo carismático, y es expulsado ese sacerdote. No le importa mucho, él se siente cristiano, con su feligresía bien metida, una iglesia muy grande, y toma la cobertura de la iglesia anabaptista, un caso que se me hizo un poco extraño, porque el anabaptismo pues era muy escaso en México. Quizá por ello fue escogido, ¿verdad?, a la iglesia anabaptista para que les diera cobertura espiritual. Algo correcto, porque un pastor o una iglesia no debe estar libre, así, independiente, no es muy prudente. Se cometen errores, se reciben ataques y pasan muchas cosas. Como una ovejita en un rebaño que están en las orillas, dice: yo soy independiente, viene el lobo y algunas que otras se las lleva, ¿verdad? Así pasa con el cristiano y así pasa con algunas iglesias que se mantienen independientes sin tener la suficiente fuerza. Pero mis respetos, porque conozco varios pastores independientes que pues no siguen esa regla de estar bajo una cobertura, pero tratan de hacer las cosas lo mejor posible. Es luz y entendimiento de cada quien. Bueno, esa iglesia, pues muere este siervo y viene un americano y toma el pastorado. Pero como ellas hubo muchas. Hay otras de la iglesia católica. Conocí a un sacerdote en León, Guanajuato, que no quiso salir del catolicismo. Ya había adoptado muchas doctrinas originales o retomado, pues había quitado todas las imágenes de las paredes de la iglesia estaba limpia de imágenes. La gente recibía un evangelio más completo, una palabra de arrepentimiento y de santidad, etcétera. O sea, uno le veía y se sentía raro ahí el asunto, ¿no? Porque parecía católica, era católica, pero al mismo tiempo parecía evangélica. Y se le pregunta al sacerdote, y bueno, y no tiene intención de declararse ya, de seguir adelante como evangélico, puesto que tiene muchos atributos de un pastor y más que de un sacerdote. Y la respuesta, pues me dejó así, con un sabor de boca, caramba, mixto, ¿verdad? Porque dice: si yo me salgo de aquí, voy a perder muchas almas. Y es decir, él en su visión está, diríamos, trabajando de una manera subterránea, si se quiere llamar así, dentro de la iglesia católica. En fin, cada quien, digo, hay muchos conceptos, muchas situaciones que se dan a lo largo de este punto. Dice que esto es otra vez ventaja y desventaja el ser tantas cabezas. Desventaja porque no hay una unidad, no hay una fuerza, ¿sí? Y ventaja porque a la vez no hay un papa protestante. ¿Qué sería de todas las iglesias evangélicas o protestantes si no se dividieran, si se unieran y bajo la autoridad de un obispo evangélico?
es muy probable, el poder corrompe, es muy probable, no digo que sucedería, solo digo que es probable que sucedería, que ese obispo iba a tener iba a tomar una personalidad como la de un papa, en autoridad. No sé, no digo de vestiduras, no digo de nomenclaturas, simplemente que el poder corrompe. Entonces, pues lo vemos aún en iglesias evangélicas que ha sucedido eso, ¿verdad? Con líderes que se les ha depositado la confianza o que han llegado a tener mucha autoridad, muchas iglesias, qué sé yo, y terminan desviándose. Empiezan con muy buenas intenciones y eso pues, aún en la política sucede. Hay políticos que empiezan con muy buenas intenciones y el poder los corrompe y los desvía. Y digamos, ¿eso pasa en los políticos? Sí, pero la iglesia no, porque la iglesia es de Cristo, es santa. Lamento decir que por experiencia propia, por vista, me ha tocado y no ando de espía, no ando buscando cosas negativas para expresarlas, no las quiero expresar, solo digo que es evidente que en muchos casos ese es un enemigo muy fuerte, el poder, el anhelo del poder, es un enemigo que puede destruir el alma. Yo lo pongo dentro de los 12 enemigos internos en el cristiano que en un momento dado pueden desviarlo y llevarlo inclusive a la apostasía. ¿Sí? El poder es terrible, el anhelo de poder es terrible. Pero bien, estamos terminando el tiempo. Vamos a dejar estos minutos porque por aquí están algunos hermanos que en algunas ocasiones han hecho algún comentario, alguna pregunta, pero ahora el hermano Fernando Barrios, no, ya me acuerdo, es otro hermano Fernando también, que no lo veo ahora, o creo que él está en el grupo de los sábados, lo encuentro aquí. Y me gusta porque hace algunas aportaciones muy importantes. Bueno, hermano Willy, ¿algo que comentar? Voy a hablar en unos días, hermano, porque le decía que quería hacerle una invitación. Bueno, vamos concluyendo, mis amados. ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces vamos repitiendo el anuncio que les hice, a modo de anuncio, a modo de comentario. Vamos a iniciar, si Dios nos permite, el día 7 o 14, no he visto, no tenemos la fecha exacta. Yo quisiera que fuera el 7 para empezar temprano el año, pero el hermano que nos asesora, el hermano Pedro Espinales, que él está también ya formando parte de este equipo de aula virtual, él sabe el trabajo que esto representa y dice, necesito más tiempo. Entonces estamos en ello, vamos a ver si ese tiempo pues máximo sea una semana. Él quería 2 semanas, pero ya el 21 ya se me hace, ya entró el año, ya entró el mes. No sé, vamos a hacer un ajuste ahí, pero como quiera que sea, si Dios nos permite, en enero empezamos con lo que es el Centro de Estudios La Buena Semilla. Este estudio que estamos haciendo ahorita de la historia de la iglesia, pues nos ha servido bien, debo decirlo así, como una práctica. Por ello es que ustedes habrán visto que se han cometido muchos errores. Estamos apenas, diríamos, en la etapa de aprendizaje de esta tecnología. Y para un chavalillo de 15, 16 años, pues esto es pan comido, se lo aprende en un 2x3. Pero ya para alguien que pinta canas, me está diciendo el hermano Pedro, él es un joven, relativamente joven, al menos más que yo. Dice, pues no tiene, hermano, por qué sentirse mal. Yo admiro esa decisión de entrar a la tecnología, porque la mayoría de las personas mayores no quieren entrar a la tecnología. Y que usted insista,
Y bueno, no es que me llame la atención la tecnología, es que lo que quiero pues es llegar, o sea, usarlo como un instrumento, como una herramienta para llegar pues más lejos, ¿verdad? Aquí en la oficina que tenemos, ya el hermano Willy la conoce, es un área muy pequeña, que lo más que podríamos tener aquí pues sería un grupito de apretaditos 30 personas. Y un día sí, un día no, etcétera, y está bien, podemos hacerlo. Pero si podemos llegar con el uso de la tecnología hasta Chiapas, hasta Tijuana, a todas partes, pues gloria a Dios y pues vámonos por ello. Que no sé nada de ello, pues no sé, pero vamos a aprender, por favor del Señor. Y es paradójico porque se supone que mi carrera, lo que yo estudié, fue análisis. Solo que esto fue cuando la computación estaba en la edad de piedra. ¿Sí? Allá por los 77, por ahí, no menos 75. Pues imagínense cómo estaba la computación ahí. Entonces me enseñaron programas que hoy, pues si acaso estarán por ahí en algún museo. Pero yo estoy totalmente obsoleto en lo que es programación. Cuando hice el mural virtual tuve que contratar un programador para hacer lo que yo debería de hacer. Y de ahí pues ya he venido para acá aprendiendo algunas cosas que son relativas al trabajo que hacemos. Aprendí a editar video, no porque me guste hacer video o porque me interese la carrera de editor de video, sino porque me interesa crear esa herramienta para poder servir. Y así he aprendido otras cosas. Ahora estoy en el aprendizaje que me cuesta trabajo, lo admito, pero estamos con ese propósito, ¿verdad?, de poder servir a la iglesia. Pues bien, mis amados, les agradezco mucho y les voy a enviar ya en esa semana las invitaciones y una información más explícita por escrito para que ustedes vean si algo de ahí les puede servir. Los webinarios de diciembre 14, todos van a ser gratuitos y todos esperamos que sean de gran utilidad y de gran bendición. Es un solo día, cada uno de los 14 es un solo día, breves de 50 minutos, como el primer, aquel que hicimos de apostasía y de sangre y agua, así, de ese tipo. En 50 minutos, póngale ahí 10 más, que estuviéramos en una hora, usted entra, cierra y se acabó. No tiene ningún compromiso ni ningún costo. Así que estamos en esa alerta, en esa anticipación. Mis amados, pues muchas gracias por este tiempo que me concedieron. Espero que algo de lo que se habló haya sido de bendición, de recordatorio para ustedes. Muchas gracias, mis amados hermanos y amigos. Gracias, hermano Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos, cada uno de ustedes. Dios les guarde. Vamos a dejar ¿quién me puso aquí la hermana Alicia? Creo que a Danilo Montero, para que nos despida con un canto. Dios de amor. Dios les bendiga y les guarde. Dios de amor les bendiga siempre. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste en mí, siendo un pecador, con ojos de amor y compasión, llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrar
Dios te amó. Dios te amó, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir en la paz que hoy